A Dios por esto, gracias también por los maestros, por nuestra hermana Sana que llevan ya los niños para allá. Al final de la prédica, como ya apuntó nuestro hermano Jorge, tenemos el tiempo de preguntas, precisamente para nuestro hermano Eduardo. Si alguien tiene alguna pregunta puede acercarse directamente con él, y como usualmente lo hacemos, también sobre el tema que vamos a llevar a cabo. Muy bien, hermanos, hermanas, les voy a pedir por favor que vayan en su Biblia a Génesis 22, 1 al 18, donde tuvimos la lectura. Ya no lo vamos a leer porque, si se dieron cuenta, estaba un poquito extenso. Entonces espero que hayan puesto mucha atención acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde-noche. El tema de esta enseñanza en esta tarde lleva por título: las obras en medio de las pruebas evidencian la fortaleza de nuestra fe. Las obras en medio de las pruebas evidencian la fortaleza de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras que llevemos nosotros a cabo en medio de las pruebas que pasamos van a fortalecer nuestra fe. Ese es el objetivo principal de esta enseñanza de esta noche. El objetivo como tal que estábamos buscando es que usted evalúese a sí mismo para saber cómo es que está su fe. ¿Cómo es que está usted de fortaleza? ¿Cómo está la fortaleza de su fe? ¿Cómo está usted fortalecido o fortalecida? ¿Cómo? Pues por medio de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas, ¿verdad? Primero vamos a comenzar hablando un poco en cuanto a la fe. Yo sé que hemos mencionado en ocasiones pasadas lo que significa la fe, y la fe lo tenemos en Hebreos 11.1. Vaya usted, por favor, guarde usted una división ahí en Génesis 22, donde tuvimos la lectura, Génesis 22, 1 al 18. Guarde una división ahí y guarde otra división también, por favor, en Hebreos 11. Entonces vámonos directamente a Hebreos 11.1 y vemos qué es lo que nos dice la palabra. Nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos lo sabemos de memoria, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo hemos tocado en muchas ocasiones en el pasado, lo que es la fe. Hermano, hermana, ¿saben? Me ha pasado mucho oír esto, que cuando alguien está predicando el evangelio, alguien le dice: anímate, da el salto, salta, da el salto de fe, como si fueran a saltar de la azotea en un salto con ojos ciegos. A ver, voy a entregar mi vida a Cristo, voy a hacerlo ciegamente. No. En la fe hay certeza. En la fe hay certeza, en la fe hay convicción. No es un salto ciego a la nada. ¿Por qué? Porque quien nos da la certidumbre y la convicción es Dios, por medio de esta fe. Adicional a esto, le voy a leer en Efesios 2.8. Efesios 2.8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué nos dice esto? Bueno, la fe no es algo que sea de nosotros, no es una fe humana, es la fe que Dios nos da, es un don de Dios, es dado por Dios, no es por nosotros. No es que hoy me levanté muy fervoroso y le voy a echar ganas, y hoy traigo toda la pila y mañana ya no. Dios nos da esta fe, pero también Dios nos la da con una medida. Pero ojo, voy a explicárselos en un momento. Voy a leerles rápidamente Romanos 12.3. En Romanos 12.3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta porción? Que Dios nos ha repartido una medida de fe. Y usualmente lo asociamos con decir: sí, mira, a Omar le dio esta medida, a Diana le dio esta medida, al hermano Armando le dio esta medida, ¿no? Porque como hemos dicho que se requiere mucha fe a veces con su carro, pero no va por ahí. Pero el punto es que pensamos equivocadamente que Dios nos da como en medidas, pero no hace referencia a eso la palabra origen. La palabra origen hace referencia a porción. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dado la misma porción a todos. Imaginemos que estamos invitados a un cumpleaños y se va a partir el pastel, ¿sale? Nos dan la misma porción a todos, no es que a uno se le dé más o a otro menos. Nos van a dar la misma, Dios nos da esta porción de fe, una medida de fe en la traducción como tal, pero que básicamente hace referencia a que esta fe no puede crecer. ¿Qué puede la fe? Perfeccionarse. ¿Cómo puede la fe perfeccionarse? La fe se afirma en nuestro corazón y mente cuando enfrentamos las pruebas. Entonces, las pruebas son necesarias para afirmar la fe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora vamos a comenzar. Esto es solo la introducción, hermanos, hermanas.
Vamos a comenzar con una oración. Vamos a cerrar por favor nuestros ojos. Padre bendito, le damos gracias, Señor eterno, por la dicha que nos da de poder estar aquí juntos en esta tarde. Le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Porque usted puso en su voluntad, Señor, el que hoy estén aquí reunidos, Señor, para recibir su palabra. Usted sabe, Señor, usted sabe que durante semanas, Señor, estuve orando a usted para saber qué traer en esta tarde-noche. Usted trajo esta certidumbre a mí, Señor, y estoy seguro que esta porción de su palabra va a ser de edificación, no solo para mí, como ya lo ha sido, Señor, sino para varios de mis hermanos y mis hermanas, y qué mayor gozo que sea para todos, Señor. Le ruego, por favor, Padre Santo, que limpie nuestras mentes, Señor, que eche fuera todo lo que nos estorba, todo nuestro pecado, todos estos pendientes y cosas del mundo, Señor, échelas fuera, por favor, para que nuestra mente esté dispuesta, Señor, y atento nuestro oído para recibir su palabra, Padre Santo. Le ruego, por favor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, y en mi caso, Señor, que quiera usted utilizarme, Padre, por favor, utilíceme para que sea predicada únicamente su palabra, no mis ideas, no mis pensamientos, no lo que yo creo, Señor, sino solamente usted, para que sea la gloria y la honra únicamente a usted, Dios eterno. Le ruego, quiera usted que así sea, en el precioso nombre de mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, entonces vamos a comenzar en esta tarde. Ya hablamos acerca de qué es la fe y era necesario hacer una introducción rápida acerca de lo que es la fe para que nosotros lo tengamos presente. El primer punto que vamos a atacar en esta tarde es: las obras en medio de las pruebas muestran la fe. Las obras en medio de las pruebas muestran la fe. Ahora, las pruebas, como les decía, nos van a mostrar cuál es el estado de nuestra fe. De acuerdo a cómo nuestra fe esté, o en el grado en el que nos encontremos, es decir, en la perfección que nos encontremos, vamos a obrar o vamos a reaccionar. Y por medio de ella, si nosotros ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de qué tan fuertes en la fe estamos. Ahora, la fe nos va a llevar ¿a qué? A depender de Dios. Es importante que lo tengamos presente. Entonces, las pruebas nos van a llevar a entender qué tanto estamos dependiendo de Dios. En Santiago 2, 14 al 18, yo voy a darle lectura, vamos a ver varios versículos, ya saben que me gusta, no es necesario que ustedes los apunten, pueden ver después la prédica que esté en YouTube. Yo les voy a dar lectura, o si quieren apuntarlos adelante. Santiago 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo, esta porción de Santiago es muy discutida, porque muchas veces la gente, cuando apenas está comenzando en el conocimiento del Señor, dice: ahí está, ¿ya te diste cuenta? No basta con la fe, también hay que hacer obras para ser salvo, para yo ser redimido. Entonces, ¿qué están diciendo? No basta únicamente con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el 99% y yo tengo que poner mi 1% para obras. No, el 100% es Cristo. Pero ¿qué nos está diciendo en esta porción Santiago? Nos está diciendo: tienes que obrar como una evidencia de tu fe. Hay que entender una cosa: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo recuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por ello, las obras sin fe no valen. Para que nuestras obras valgan, deben de ser hechas en fe, es decir, en salvación. Y recuerden, las obras no son un requisito para nuestra salvación, son un resultado. Es decir, si nosotros cuando no somos salvos queremos hacer obras, es mi voluntad, soy yo queriendo hacer algo. Pero cuando soy salvo, es Dios haciendo las obras en mí. Entonces, cuando vemos que Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, quiere decirnos que la fe es la que nos lleva a las obras. Y si alguien solo intenta hacer obras sin fe, no sirve de nada, ya que es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora hay que entender que también hay obras grandes y pequeñas. Perdón, no obras, pruebas. Hay pruebas grandes y pequeñas. Muchas veces pensamos, cuando nos ponemos a pensar,
Dios me está probando. ¿Por qué? Porque estoy en una situación dificilísima, muy difícil. Y tendemos a pensar que nada más las pruebas son aquellas que son grandes. Pero si ustedes prestaron atención, ¿qué dice Santiago? Dice, si tú ves a un hermano que tiene necesidad y le dices, ven paz, caliéntate, come, sal, vete, Dios te bendiga, y nada más le dan a ustedes la bendición, esa es una prueba que Dios está trayendo a sus vidas. No es una prueba grande, es una prueba pequeña, pero se puede utilizar para que nosotros veamos cómo está nuestra fe en ese momento, qué tan fortalecidos estamos. ¿Sí me explico? No es necesario que nosotros estemos pasando por una tribulación tremenda y horrorosa y grande para decir estoy siendo probado por Dios. No, puede ser con algo tan pequeño como el ayudar a un hermano o a una hermana para salir adelante, como en el caso de nuestro hermano y nuestra hermana, para llevar el ministerio a otro lugar. ¿Me explico? Incluso en eso estamos siendo probados. Ahora, el segundo punto, hermano, hermana, es que la fe implica obrar. La fe implica obrar. Como dice Santiago, no hay tal cosa como que me muestres tu fe, muéstrame tu fe, dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, te voy a mostrar que tengo fe. ¿Cómo? Por medio de mis obras. Pero no que yo las hago. Una vez más regreso al punto. Dios nos da el hacer las obras. Y para eso, como le pedí a usted, hermano, hermana, que pusiera una división en Hebreos, vámonos directamente a Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1 dice, le voy a pedir para esto, por favor, que pongamos atención en ciertas palabras. En Hebreos 11:1 dice, después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya lo explicamos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, primera cosa, es importante la fe, muy importante, porque vemos que los antiguos alcanzaron un buen testimonio. ¿Y qué es nuestro testimonio? Es lo que nosotros en algún momento, o en este caso ellos, hicieron, que ha hablado bien de ellos. Lo mismo queremos nosotros. No que se hable bien de nosotros, que se hable bien de Cristo, que se hable bien de Dios. Entonces dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora fíjese, versículo 3, por la fe entendemos. ¿Quién entendemos? Tú y yo, nosotros. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Obras, entendemos. Nosotros entendemos por causa de la fe de que Dios hizo todo esto, de que Dios creó todo esto. Y es lo que muchas veces utilizamos para poder predicar el evangelio a otros. Nosotros les decimos, y recuerden la porción en la de Romanos, en la que dice pues precisamente que Dios hizo todo esto para que nosotros no tengamos excusa. Que la creación, los animales, la naturaleza, el cielo, las estrellas, todo, para que no tengamos excusa. Pero nosotros por la fe entendemos, nos queda claro, entendemos que Dios lo hizo. Y fíjese usted en el siguiente versículo. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ofreció. Una vez más, recuerde, no quiero que se cometa el error de entender qué somos nosotros haciendo. Dios nos ha dado la fe y por causa de esa fe hacemos, obramos, que es el ejemplo que estamos teniendo de ellos. En el 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, en otra porción vemos también que incluso Enoc dice, caminó con Dios. ¿Y qué significa que caminó con Dios? Que él tenía una relación íntima de obediencia y de fe en comunión con Dios. Cuando dice aquí que Enoc fue traspuesto, es nuestro tipo que nosotros utilizamos para el arrebatamiento. Nosotros sabemos claramente que así como Dios traspuso a Enoc, así también nos va a trasponer a nosotros la iglesia. Los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que hayan muerto en Cristo, perdón. Entonces, vamos a ser nosotros también traspuestos. Pero aquí lo que vemos es que Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios.
Es decir, caminó con Dios, anduvo en los estatutos de Dios, agradó a Dios, tuvo obediencia a Dios. Y en el 6 dice, pero sin fe, lo que les decía hace un momento, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermano, hermana, implica creerle a Dios. ¿Sabe? Hay quienes dicen, yo creo en Dios. Está bien, los demonios creen y tiemblan. No basta solo con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. En la palabra, en la Biblia. Si Él dice voy a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dijo lo haré de esta manera, Él lo hará de esta manera. Si Él ha prometido, Él va a cumplir su promesa. Él es fiel, hermano. Él es fiel, hermana. Y sigue diciéndonos. 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos que Noé obedeció a Dios y con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. Adicional, sabemos que durante 120 años estuvo predicando acerca de la salvación. Pero imagínense ese momento en el que el mundo antiguo decía, jamás he visto una gota de lluvia y tú me dices que va a llover y estás creando ese armatoste para que yo me salve, estás loco, Noé. Y durante 120 años él estuvo construyendo esa arca. Sin embargo, él obedeció claramente a Dios. Y es un ejemplo claro de lo que tenemos hoy día, hermano, hermana. Predicamos acerca de la verdad. Cristo viene, lo que decíamos en la mañana, Cristo viene. Y nos tiran de locos, a estos locos fanáticos religiosos. El Señor dijo que vendrá y Él lo hará. Así como dijo con Noé, mandaré un diluvio de aguas y destruiré a todos. Destruyó a todos menos 6. Solo 6 se salvaron del mundo antiguo. Piénsenlo, solo 6 personas se salvaron. Pero lo que vemos en el caso de Noé es que él con temor preparó el arca, es decir, obedeció el mandato de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué vemos en el caso de Abraham? Obedeció, habitó y esperó en Dios. Hizo caso a lo que Dios le dijo. Y en el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una vez más vemos cómo Sara creyó. Y hermano, hermana, yo pudiera seguir con toda esta parte. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama esta porción de la Biblia? ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Los héroes de la fe. Es decir, que si tenemos un ejemplo de personas creyentes que creyeron a Dios, son ellos. Y puedo seguir y hay más ejemplos. Pero esto es solo para que veamos que nuestra fe nos va a llevar a obrar, nos va a llevar a obedecer a Dios, nos va a llevar a servir a Dios. Y hermano, hermana, quiero que en esta noche tomemos un poquito más de atención en el caso específico de Abraham, padre de la fe. Abraham, vamos a ver específicamente el caso de Abraham. Y vamos a ver para esto, por eso tuvimos nuestra lectura, regrese usted a Génesis 22.1. En Génesis 22.1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ahora, hermano, hermana, yo le pregunto, si yo le pregunto a usted, hermano, hermana, dígame, ¿quién fue la persona a través de la historia que fue mayormente probada? ¿Qué nombre viene a nuestra mente? Job, ¿verdad? Siempre decimos Job, ay, es que pobre Job, ¿cómo le fue? ¿Verdad? Siempre pensamos eso. Pero hay que tener una cosa presente. Dios dio permiso ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para que lo metiera en estas pruebas, lo probara. Sabemos lo que le pasó a Job. Sabemos que Job
perdió familia, perdió bienes, perdió todo, sus hijos, todo lo que tenía, su riqueza, su ganado, todo lo perdió. E incluso en la segunda etapa donde Satanás no pudo contra él, regresa Satanás todavía más fuerte y ataca su carne, ¿se acuerdan? Y se enferma, y dura enfermo. Pero ¿qué creen ustedes que sea más fuerte? ¿Ser probado de esa manera por sufrimiento por Satanás? O como aquí leemos en Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Probó quién? Dios mismo. Dios mismo es quien probó a Abraham. Y hermano, hermana, tras un estudio un poco más profundo que tuve, gracias a Dios, de esto, he entendido que ciertamente la prueba de Abraham se pudiera llegar a considerar la prueba más fuerte que cualquier hombre pudo haber llegado a tener. Y vamos a ver por qué digo esto. Si seguimos leyendo en Génesis 22:2, le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben qué fue lo primero que a mí me brincó? Yo traía esto en la mente masticándolo y me brincó, tu hijo, tu único. ¿Cómo que tu hijo, tu único? Pues si cuando ya nació Isaac, previamente ya le había nacido Ismael. ¿Cómo que tu hijo, tu único? Entonces, ¿qué hice? Investigar por qué razón le dijo Dios, tu hijo, tu único. Y encontré que claramente lo explica. Bueno, les voy a leer. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Unigénito. Encontré que la razón por la que se considera a Isaac como el unigénito está la respuesta en Gálatas 4:21 al 31. No le vamos a dar lectura, pero usted escríbalo, porque es un tutorial lo que vamos a estudiar hoy. Escríbalo para que lo lea más adelante usted. En Gálatas 4:21 y 31, Dios, se explica que Isaac fue el hijo espiritual como tal. Habla en esta porción de Gálatas 4:21 al 31 acerca de que Isaac era el hijo prometido en espíritu, en el que le iba a venir la descendencia a Abraham, mientras que Ismael era hijo de Agar y representaba la ley, la muerte. Entonces, por esta razón, se asocia como tal a Ismael como un hijo de la carne y a Isaac como un hijo del espíritu, el único, tu hijo, al que yo te prometí que te iba a nacer. Esa es la respuesta de por qué razón hace referencia a Isaac como tu unigénito o tu único. Pero más adelante va tomando incluso más forma esto. Vamos a verlo en unos minutos más. Dice, si ustedes prestaron atención, Dios todavía le dice, agarra tu unigénito al que amas. ¿Y por qué al que amas? Una vez más, ¿qué pasó con Ismael? Si usted se acuerda de la historia, Agar toma a Ismael y son echados fuera de las tiendas de Abraham. Y es cuando incluso Agar, en un momento recuerdo que ya no tiene agua, ya no tiene nada, y ella está por un rincón y está pensando o está meditando incluso en matar a Ismael. ¿Para qué? Para ya librarse del sufrimiento. Entonces entendemos que Ismael fue echado por causa de Abraham. No era amado Ismael, no era amado, era el hijo de la esclava, no de la libre. Pero Dios le dice a Abraham, toma a tu unigénito al que amas. Dios sabía claramente que Abraham amaba a su hijo, lo amaba, y más adelante va a tomar un poco más de forma. ¿Por qué nos dice que era el que amaba? Bueno, pues sabemos que Sara y Abraham anhelaban un hijo. Cuando Dios les hizo la promesa, incluso en ese sentido, sabemos que esta misma Sara le dijo, Abraham, llégate a mi sierva Agar para que nos nazca ese hijo. ¿Por qué? Porque queremos un hijo, lo queremos. Y cuando nació Isaac, no sé si usted recuerda la historia, se la estoy parafraseando, pero incluso cuando Dios le dice a Sara que le van a nacer un hijo, ella se ríe, me nacerá un hijo y siendo yo vieja. Y Dios dice, ¿por qué se rió Sara? Ay, no me reí, Señor, no me reí. ¿Y cómo se va a llamar?
Isaac, que significa risa. Te reíste. Pero no solo eso. No solo es porque Sara se rió, sino porque incluso Isaac traía alegría a sus vidas, o trajo alegría a sus vidas. Por eso era el hijo amado. En Hebreos 11:11 se los puedo leer. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y en Hebreos 11:18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Como les digo, él era ciertamente el hijo amado. Ahora, en Génesis 22:3 hay que entender otra cosa también adicional en el caso de Abraham. Se los voy a leer. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermano, hermana, el sacrificio humano no era algo compatible con Dios Jehová. Primera cosa, jamás vimos sacrificio de animales para expiación de pecados, que están declarados en la ley, que era necesario que ellos llevaran a cabo. Pero aquí lo que nos llama la atención es que Abraham obedeció sin chistar. Dios le dijo: toma a tu hijo, te lo vas a llevar y lo vas a llevar a tierra de Moría. ¿Y qué hizo él a la mañana siguiente? Se levantó muy de mañana, preparó la leña, acomodó, se llevó a los siervos, le dijo: ahí te va la leña, vámonos. Y no solo eso, camino de 3 días. 3 días donde Abraham pudo haber pensado: Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto, Señor? ¿Por qué me estás pidiendo que te entregue a mi hijo, a mi único, Señor? ¿Me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo cuando no es compatible con lo que tú haces, Señor? Tú no sacrificas seres humanos y me estás pidiendo a mí que sacrifique a mi hijo, al que amo. No. Incluso usted recordará cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, recordarán que iba para destruir el ángel de Jehová la ciudad. ¿Y qué le dijo? Señor, discúlpame, si pudieran, aunque sea haber 50 justos, que no la destruyas. Bueno, ya que atreví a hablar ahorita, que fueran 40. Bueno, una vez más, que fueran 30. Y llega así hasta 10. Ahí está él incluso hasta rogándole: Señor, reconsidera, por favor, no mates, no destruyas la ciudad. ¿Acaso él amaría más a la gente de Sodoma y Gomorra que a su propio hijo, al que Dios le dijo: al que amas? Yo creo que no. Pero aquí incluso vemos que Abraham se quedó callado. Él no abogó por su hijo. Incluso él no le dijo: Dios, ¿para qué me cambiaste el nombre? Recordarán que el nombre de Abraham no era Abraham, era Abram, sin el Aham. Era Abram, o más fácilmente decirlo, Abram. Entonces, Abram significa padre enaltecido, y Abraham, padre de una multitud. Él no vino y le dijo: Señor, tú me prometiste, me cambiaste el nombre a Abraham porque me dijiste que me iban a hacer descendencia y que iban a ser como las estrellas del cielo. Nada. Pero si usted prestó atención, en el versículo 5, cuando dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjense esa seguridad con la que Abraham les habló. Vamos a ir, vamos a adorar, y vamos a volver. No dijo: vamos a ir, vamos a adorar, y voy a volver yo solo. Vamos a volver los dos. Vamos a volver los dos. Él confiaba plenamente en Dios, que Él iba a proveer. Cuando incluso usted leyó, el hijo le pregunta: ¿y de qué carnero vamos o qué animal vamos a utilizar? Dios proveerá. Fíjense qué nivel de fe, hermano, hermana. Y esa es la fe con la que debemos vivir nuestra vida. Muchas veces estamos ansiosos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y qué? Dios proveerá.
Dios proveerá. Dios proveerá. En Génesis 22, 9 al 10 dice, Génesis 22, 9 al 10, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No lo hizo así como, nada más tengo la intención. No. Acomodé a mi hijo, lo amarré porque pues, no quiero que se me mueva, porque en una de esas se me mueve y lo mato. No, ¿verdad? Pero en una de esas se me mueve, se me zafa, se me echa a correr. No. Aquí te quedas, tomo mi cuchillo y estoy presto para degollarte. Ya. Hermano, hermana, yo le pregunto, ¿cómo se llama a un hijo que pierde a su padre? Huérfano. Un hijo que pierde a su padre se llama huérfano. Ahora, un padre que pierde a su hijo, ¿cómo se le llama? No hay nombre. No hay nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nombre? Porque es impensable. Incluso sabemos que sucede, ¿no? Que hay ocasiones que los hijos se van antes que los padres y queda un vacío en nosotros, en las personas que se quedan sin sus hijos. Ahora, hermano, hermana, en el caso de Job, una cosa es que tus hijos mueran por causa de un viento solano que se movió y tiró las bardas o tiró las tiendas y te llevó y te los mató. Una cosa es que eso suceda, una cosa es que vayas en la carretera y algún accidente suceda, y otra muy diferente es que tú tengas que con tus propias manos tomar a tu hijo y matarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es muy, muy diferente. ¿Pueden ustedes imaginar esa prueba de parte de Dios para Abraham? Es una prueba tremenda. Tu hijo, tu único, al que yo te prometí, al que tú amas, llévalo y mátalo para mí. ¿Crees en mí? ¿Me obedeces? Vamos a ver si es verdad que lo haces. Sin duda, hermano, hermana, lo que le decía hace un minuto, si lo meditamos, la prueba de Abraham es mucho mayor que la prueba de Job. Job sufrió, y no demerito el sufrimiento de Job. Pero piénselo, ¿usted sería capaz de tomar un cuchillo si Dios se lo dijera ahora y matar a su propio hijo? Yo no podría. ¿Y qué creen que eso habla de mí? De la fortaleza de mi fe. Responda usted su propia vida. ¿Usted lo podría hacer? Ciertamente Abraham estaba ya dispuesto a degollar a su hijo. Y en Hebreos 11:19 leemos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué razón lo hizo Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Fíjense, qué precioso. Él sabía que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Voy a imaginarme por un momento incluso que hasta estaba emocionado Abraham. Voy a degollar a mi hijo y voy a ver cómo Dios lo va a levantar de los muertos, porque Dios puede. Sabemos que Dios puede levantar incluso de los muertos. Estábamos muertos. Todos los que estamos aquí estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Dios nos levantó, Dios nos sacó de esa inmundicia. Y Dios nos ha prometido que en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que también incluso los muertos, los que murieron sin Cristo, también van a resucitar. Y sabemos que van a resucitar para juicio, pero van a resucitar. Él creyó a Dios. Y fíjense lo interesante, que para este momento Abraham jamás había visto a ningún resucitado. No tenemos un registro en la Biblia de que Abraham haya atestiguado que alguien había resucitado. Sin embargo, él le creyó a Dios y estuvo dispuesto de degollar a su propio hijo,
Para Abraham no era solo una idea, él estaba convencido. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿está usted convencido? ¿Está usted convencida de que Dios le va a levantar de entre los muertos? Piense. El propósito de la prueba en Génesis 22, 11 al 14 leemos que dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermano, hermana, Abraham sabía que Dios es consistente consigo mismo, que el proveedor proveería, que Dios es fiel, que Dios no rompería su promesa. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: sobre Isaac te va a ser llamada descendencia. E incluso: Abraham, si tú matas en este día a tu hijo, yo soy poderoso para levantarlo y voy a cumplir mi promesa, y en Isaac te va a ser llamada descendencia. Él sabía que Dios es fiel. Adicional a esto, hay un propósito más en esta prueba. Si usted prestó atención, le dijo Dios: toma a tu hijo, tu único, al que amas. Entonces ahora, Abraham, muéstrame, ¿amas más a tu hijo o me amas más a mí? ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o a mí? Hermano, hermana, lo cierto es que la prueba para Abraham se detuvo en ese momento por el ángel de Jehová que lo detuvo. Pero sabemos claramente que eso fue un tipo. ¿De quién? De Dios con su hijo. Dios puso a Abraham para que experimentara la prueba más dura que cualquier hombre puede recibir o que cualquier hombre puede pasar. ¿Y por qué le dije que era la prueba más dura? Porque es la prueba que Dios mismo llevó a cabo. Dios mismo tomó a su hijo, pero él no detuvo el cuchillo. Él sí lo aplicó. Él sí mató a su propio hijo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver entonces cómo es que esta prueba es tan tremenda. Génesis 22:15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ciertamente, hermano, hermana, Abraham obedeció la voz de Dios. A pesar de que esta petición de Dios fuera una locura o sonara como una locura, Dios no es consistente contigo. Me estás pidiendo un sacrificio. Dios, me estás pidiendo que mate a mi hijo. No lo voy a hacer. Cualquiera diría: no lo voy a hacer. Pero Él lo hizo. En Santiago 2:20 al 24 nos dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, en el que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice Santiago en este sentido, hablando y poniéndonos de ejemplo a Abraham, que la fe que tenía de entrega total y de creencia total en Dios lo llevó a hacer las obras, no que él quería, que Dios le dijo que hiciera. Y aquí es, hermano, hermana, donde tenemos que hacer un alto
y meditar en nosotros mismos. ¿Cómo está la fortaleza de nuestra fe? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿Estamos obedeciendo realmente a Dios? ¿O qué estamos haciendo? Hermano, hermana, ¿entendemos ahora por qué Abraham es el padre de la fe? Como les dije hace un momento, esto es verdadera fe, la fe que nos mostró Abraham. Él obedeció sin reclamar, sin chistar, creyó completamente a Dios. Yo le pregunto, ¿estamos creyendo completamente a Dios? Como le dije al principio, una cosa es creer en Dios, otra es creerle a Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermano, hermana? Quiero resumirles esta porción específica para terminar este punto. En Romanos 4, 20 al 24 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios y obedeciendo a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. También a nosotros nos va a ser contado, si es que realmente le creemos a aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Fíjese qué interesante. Al final, hermano, hermana, somos salvos por creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para que Él tomara nuestro lugar en la cruz. Y así como Él murió en esa cruz, nosotros también morimos. Y hemos sido llamados a ser un nuevo hombre, según creado en la imagen de Cristo Jesús. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está usted? ¿Qué está haciendo en este día 22 de junio del año 2025? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿En lo material o en lo eterno? ¿En buscar todavía su propia voluntad o en buscar hacer la voluntad de Dios? Ciertamente la voluntad de Dios, como vimos, no es algo fácil. No piense usted que Dios le va a pedir una cosa sencillita y usted lo va a poder hacer así fácil. De entrada, ¿qué nos dice Dios? Deja tu carne. Deja de seguir las cosas del mundo. Déjalo. Yo ya te he capacitado para que vengas a mí, para que quieras más de mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Crees que hay un mañana todavía? ¿Crees que faltan muchos años? Dices, todavía soy joven, me voy a esperar 10 años más para obedecer a Dios. Hermano, hermana, lo que le decía a usted en la mañana, el mundo no se está acabando, lo que se está acabando es el tiempo. Se está terminando el tiempo. Y no es que el tiempo se acabe, como les dije, es como un cronómetro o una cuenta regresiva. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? La que yo te di. Hermano, hermana, rápidamente, como último punto, quiero explicarle acerca de los resultados de las pruebas. Y voy a repasarlo rápidamente para que usted lo tenga presente. Los resultados de las pruebas vienen primero para descubrir qué tan fuerte es nuestra fe. Para descubrir qué tan fuerte es nuestra fe. Se les voy a dar lectura rápido. En 2 de Crónicas 32-31 dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón.
Aquí habla, se me fue ahorita el nombre de este rey, tal vez si usted lo tiene ahí en su Biblia me dice ahorita el nombre, se me fue el nombre de este rey, pero si usted prestó atención dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios no necesita saber lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, Dios sabe, pero ¿para qué nos deja? Para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué hay en nuestro corazón, para que nosotros mismos meditemos y digamos, en mi corazón hay esto, tengo mi corazón ocupado con todas estas cosas del mundo. Para eso Dios lo hace. Él lo sabe absolutamente todo. Y así como a Abraham la prueba le sirvió para darse cuenta de su fe, de esa misma manera las pruebas que trae Dios a nuestra vida nos deben de servir para darnos cuenta de cómo está nuestra fe con Dios. Segundo punto, para ser humildes, para declarar que no debemos pensar que somos más fuertes de lo que verdaderamente somos. En 2 Corintios 12:7 le voy a dar lectura, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Después de qué? Después de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que le son inefables a los hombres pronunciar. Y sabemos cómo era Pablo, ¿no? Pablo no se detenía y decía, estoy sufriendo y sufro y batallo cada día y soy despreciado de los hombres y todo, pero no me voy a detener. Y no se detenía, pero incluso le habían sido reveladas cosas majestuosas y cosas gloriosas, pero le fue dado el aguijón en la carne, es decir, una prueba para que no para que él no se considerase a sí mismo como más de lo que debía de ser. De esa misma manera, hermano, hermana, si usted de pronto dice, pues siendo honestos, yo me comparo con los demás hermanos y yo veo que yo estoy mejor en la fe que los demás. No te confundas. Las pruebas te van a servir para que te humilles a ti mismo y te des cuenta que no eres mejor que los demás hermanos. Ese es el objetivo también de las pruebas, que nos humillemos, que seamos humildes. Tercero, desear la esperanza eterna y alejarnos de lo mundano. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, hermana, yo sé que entre nosotros hemos habido algunos que hemos estado en hospitales. Tenemos gente, familiares, personas amadas que han muerto. Y ciertamente, cuando estamos en una situación así, nos empieza a parecer muy dulce el cielo. Nos empieza a parecer más atrayente las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en tribulación, en angustia, cerca de la muerte. La muerte nos sopla. Pasamos por los pasillos de un hospital y vemos que una persona ya falleció. En una cama al lado otra persona falleció y la muerte está respirando. La muerte se oye, la muerte se siente. Y tenemos más dudas acerca de cómo estamos nosotros con Dios. Y nos lleva a pensar más en lo celestial y nos empezamos a dar cuenta que ya no importa tanto lo mundano. Porque como les dije en el pasado, siempre que vemos pasar un cortejo fúnebre, yo le pregunto, ¿con cuántos cortejos fúnebres usted ha visto una ambulancia, una mudanza detrás de él? ¿Cuántos? Ninguno. Porque el que se va al hoyo, se va solo. Y no se puede llevar nada. Eso nos lleva más a pensar en las cosas celestiales. También para eso son las pruebas. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 4. Nos revelan lo que realmente amamos. ¿Podría haber algo más querido para Abraham que Isaac? Sí, al final se mostró Dios, obedecer a Dios. Ciertamente Abraham tenía que descubrir si es que él amaba más a Isaac que a Dios. Él tenía que descubrirlo. En Deuteronomio 13:3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿para qué nos prueba Dios? Para saber si amamos más a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Para eso nos prueba. Y hermano, hermana, si uno ama más a Dios, uno le va a dar gracias a Dios en medio de la prueba. Es real.
Es real y yo sé que usted lo sabe. Está usted pasando por medio de una situación difícil en su vida y dice: Señor, gloria a Dios, gracias Señor, porque aunque estoy pasándola difícil y me duele, aún sigo aquí, Señor. Y Señor, gracias porque sé que incluso si ya no la libro, voy a estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Pero si me hallo falto de mi amor a Dios, ¿qué creen que va a suceder? Se va a revelar que me amo más yo. Y eso me va a llevar a decir: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me lo hiciste a mí? ¿Qué hice para merecer esto, Dios? Yo, ¿cómo te atreves, Dios, a hacerme esto a mí, Dios? No. Quinto, nos lleva a la obediencia. La fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y Cristo, Hebreos 5, 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo Jesús, siendo hijo, tuvo miedo. Y uno dirá: oye, ¿por qué Cristo sí? Porque tampoco toqué el punto, pero si usted se dio cuenta, la Biblia no registra que Isaac haya dicho: no, papá, por favor, no me mates. No vemos nada de parte de Isaac. ¿Y por qué sí de Jesús? Bueno, es que Isaac se iba a enfrentar solo a la muerte. Jesús se iba a enfrentar a la ira de Dios. Se iba a enfrentar a la ira de Dios y se enfrentó a la ira de Dios. Y sin embargo, él tuvo miedo, pero aprendió la obediencia por medio de la prueba. Sexto, para capacitarnos a ayudar a otros en su sufrimiento. Y se los voy a leer, Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Para qué son las pruebas? Para que confirmemos a nuestros hermanos. Me ha pasado, hermano, hermana, que de entre ustedes me han preguntado cosas, me han pedido consejo. Y gloria a Dios, por causa de las pruebas que han pasado o que he pasado, tengo un consejo que dar, tengo una opinión que dar que les puede ayudar. Y yo sé que de entre todos es lo mismo. Pasamos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que ayudemos a otros. Para que capacitemos a otros por medio de mi sufrimiento. Por tanto, hermano, hermana, si usted ha pasado por sufrimiento y usted decide callar, no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios le hizo pasar por ese sufrimiento. ¿Para qué? Para que usted capacite a otros y confirme a los hermanos de que solo Dios es poderoso para cumplir sus promesas y para guardarnos. Último, 7. Para ser de mayor utilidad a Dios. En 1 de Pedro 1, 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué? La fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y hermano, hermana, el valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. El valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Conforme pasamos una prueba, nuestros músculos se van ejercitando. Y de batalla en batalla nos hacemos más útiles. Mientras más útiles, somos más usados. Y mientras más usados somos por Dios, más logramos en el poder del Espíritu para glorificar a Dios. En estos momentos tal vez es necesario que padezcamos ciertas cosas, que nos duela, que nos entristezca, pero lo cierto es que vamos a ser hallados en alabanza, en gloria y honra, con un gozo inefable de poder estar ante Dios y decir: gracias, Señor, porque la vida que me concediste vivir después de que me salvaste fue gloriosa, Señor, porque la viví en ti, por ti
y para ti, Señor. Gracias. Conclusión. Hermano, hermana, en la manera en que respondemos a una prueba, llevamos a cabo una obra. Y de esa manera se evidencia qué tan fortalecida está nuestra fe. Se halla usted en medio de una prueba, usted va a tener que obrar. Pero la decisión que usted tome le va a servir para darse cuenta cómo está su fe. Piénsele, ¿cómo está mi fe? Por medio de la prueba, y lo que yo obre me voy a dar cuenta. Considere la prueba de Abraham, la prueba de Job e incluso sus propias pruebas, hermano, hermana, para que usted se pregunte cómo es que está su fe. Ciertamente, de los que ya analizamos, los casos que analizamos, su fe los llevó a obedecer a Dios, a hacer obras en medio de las pruebas que mostraron la fortaleza de su fe. Y como les enlisté hace un momento, por causa de la fe obedecemos a Dios en medio de las pruebas, las cuales nos sirven para, lo que les dije hace un momento, descubrir qué tan fuerte es nuestra fe. Segundo, para ser humildes y no exaltarnos. Tercero, para desear la esperanza eterna. Cuarto, para revelar lo que realmente amamos. 5, nos lleva a la obediencia. 6, nos capacita para ayudar a otros en su sufrimiento. Y 7, para ser de mayor utilidad para Dios. ¿Le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? ¿Obedece usted a Dios? Llévese estas preguntas. ¿Le creo a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Cómo están mis obras de fe? ¿Cómo están mis obras de fe? ¿Puede usted mostrar su fe por sus obras como Santiago? ¿Puede usted hacerlo? O más asombroso, ¿puede usted mostrar su fe sin sus obras? Medite. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor eterno, por la oportunidad que nos ha dado esta tarde y noche, Señor, de estar aquí juntos. Le alabamos, Señor, y le glorificamos porque su palabra es preciosa, Señor, porque su palabra es clara, Señor. Porque ahora hemos entendido por qué razón usted eligió a Abraham, Señor, para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra, porque ciertamente un buen ejemplo de fe tenemos en él, Señor. Un ejemplo, Padre, para tener como referencia, Señor, y buscar, Padre, nosotros también ser fortalecidos en fe, Padre, por medio de las pruebas. Le rogamos, Señor, por favor, para que nos dé la decisión correcta, el pensamiento correcto, Padre, para cuando nos encontremos en diversas pruebas, que la obra que llevemos a cabo sea únicamente para la gloria de su santo nombre, Señor. Guíenos, por favor, Padre, para que podamos regresar a nuestro hogar y este mensaje que hemos escuchado en esta noche, Señor, lo podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y meditemos que ciertamente el tiempo es breve, Señor, y que pronto vendrá usted, Señor, que pronto estaremos con usted. Guíenos, por favor, para entender qué tan importante es no solo creer que usted es Dios, sino creerle a usted por lo que usted ha hecho y por lo que usted, incluso por medio de su Espíritu, nos guía a obrar. Le ruego, bendito Padre, por todos y cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estamos aquí reunidos, para que por favor nos dé sabiduría según su voluntad. En el precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Salvador y Dios, le damos gracias. Amén.